mundo está hablando del MacBook Neo y creo que no es tan bueno como algunas personas piensan. Ven, te explico. Lo llevo utilizando desde hace 2 semanas y la verdad es que las primeras impresiones fueron muy buenas, no solo en términos de construcción, pero también por su rendimiento en esta gama de precios. Hasta Cyberpunk es capaz de correr, no de la mejor manera, con algunos tirones y la resolución al mínimo, pero oye, al menos lo hace en el procesador de un teléfono. Este portátil a mí me costó $655 aquí en California, Estados Unidos, pero si fuese un estudiante me costaría $100 menos, lo que es fenomenal para la calidad que nos da. Y sabes, después de tan solo 1 hora utilizándolo, pues estuvo clarísimo el porqué de todo este hype. Y es que por este precio no estamos acostumbrados a un diseño tan premium. No solo lo digo por la construcción de aluminio, sino también por los diferentes colores que nos dan. El teclado me parece fenomenal, con más recorrido y un poco más clicky que el de los MacBook Air. Su trackpad ahora es mecánico, pero si te soy sincero, pues a mí me sigue pareciendo muy premium. La pantalla tiene unos marcos un poco más gruesos, pero la calidad de la misma es muy, pero muy buena. Su webcam y el micrófono para algunas videollamadas, pues yo diría que está bastante bien. Y cuando lo comparas con las del MacBook Air o Pro, pues nada mal, ¿verdad? Todo esto es muy superficial, pero por $600 solemos tener diseños más sosos, de plástico, con peores teclados y trackpad, ¿sabes? Este portátil de verdad se siente de calidad. Imagina la pésima calidad a la que estamos acostumbrados cuando vemos que un portátil barato es capaz de abrirse con una mano, ¿verdad? Así que para un uso básico este portátil es genial, pero así que empieces a tirar un poco más de él, ¿sabes? Un poquito nada más, empezarás a sentir bastante algunos tirones y verás como no es el superordenador que habrás escuchado por ahí. Yo entiendo que las personas que se vayan a comprar este portátil no lo quieran para una edición de vídeo profesional, edición 3D o cualquier otro programa que sea exigente. Y mira, yo soy un usuario que utiliza Windows y macOS, pero entiendo que si ya estás acostumbrado a Apple, pues quizás Windows no te guste aunque lo necesites, ya sea por trabajo, una herramienta de gestión o ese juego que no tiene versión nativa para macOS. En ese momento, o te compras un PC con Windows o utilizas el patrocinador del vídeo de hoy. Parallels Desktop es un software de virtualización de sistemas en el que puedes ejecutar Windows 11 en tu Mac. Y sí, está completamente optimizado para macOS Tahoe. Con el modo Coherence usas apps de Windows como si fueran de Mac. Puedes arrastrar archivos y compartir el portapapeles entre ambos, y ahora hasta puedes usar Apple Writing Tools dentro de las aplicaciones de Windows. Lo puedes utilizar gratis, pero si eres un usuario algo avanzado, la versión Pro Edition es la clave, porque te permite asignar hasta 128 GB de RAM y 32 cores a cada máquina. Puedes probar entornos en Linux, Android o incluso otras versiones de macOS. Incluye herramientas para automatizar despliegues y pruebas de software. Te dejaré el enlace en la descripción con un cupón exclusivo para que puedas probar cualquier aplicación en cualquier sistema en tu Mac. Como te decía antes, la primera impresión es muy buena, pero así que empiezas a utilizarlo de una forma un poco más intensiva, principalmente la versión de 256 GB, la más básica, digamos que encuentras algunas limitaciones. Así que empecemos con el principal culpable, sus puertos USB, uno 3.0 y el otro 2.0, con una diferencia de velocidad bastante grande a la hora de pasar archivos, por lo que seguramente vayas a pillarte un hub como este. Menos mal que podemos utilizar cualquiera de los dos para cargar, aunque la velocidad de carga es muy lenta. Y oye, sobre la batería yo creía que iba a ser tan buena como la del MacBook Air, pero no, es peor de lo que esperaba. En el benchmark, que suele ser reproduciendo un vídeo en YouTube a 200 nits, pues sí, me ha dado nada más 1 hora menos que el MacBook Air M4. Pero así que tenemos varios programas abiertos, su consumo energético pues se dispara. Y aquí, por ejemplo, puedes ver como en tan solo 3 horas perdió más del 60% de la batería. Y lo único que estaba haciendo era escribiendo este mismo script, navegando por la web y respondiendo unos mensajes por Telegram. En fin,
un uso poco exigente. Pero el tercer culpable, y quizás el más importante, es su rendimiento. Porque a primeras, sí, te sorprendes por la fluidez del sistema, aunque hay momentos en los que he notado algunos parones que no había sentido en los MacBooks anteriores. Ni siquiera en el MacBook Air M3, que también tenía 8 GB de RAM, por lo que me pregunto si también se debe a la velocidad del almacenamiento, que cuando lo comparas, por ejemplo, con la del MacBook Air M4 con 256 GB, pues llega a ser aún más lento. Y esto es importante porque cuando te quedas sin RAM, el sistema hace swap, empieza a utilizar la memoria del almacenamiento y si es lenta, pues sentirás esta lentitud. Aún así, es un equipo que te permitirá jugar algunos títulos poco exigentes como Slay the Spire 2, que me encanta, o Disco Elysium, otro juego bastante leve, pero oye, juegos en los que pierdo horas y horas jugando. Aunque hay otros más exigentes que, a ver, los corre, sí, aunque jugar de esta forma, con tan malos gráficos y framerate, yo creo que es mejor ni hacerlo. También he estado trabajando durante todo este tiempo, respondiendo a correos, escribiendo guiones, y creo que para este tipo de tareas que no consuman mucha memoria, será capaz de darte una buena experiencia. Pero sí que necesites ejecutar un programa un poco más exigente, y no hablo de juegos, sino, yo que sé, Blender, Adobe Premiere, Photoshop o algo así. Créeme, vas a sentir el dolor. Ahora mismo estás viendo el MacBook Air M4 reproduciendo uno de mis proyectos en Premiere Pro, totalmente fluido. Pero así que pongo el playback en full, pues ya ves cómo se empieza a quebrar un poco, pero aún así diría que es aceptable. Aunque si hago lo mismo con el MacBook Neo, es que ni siquiera corre el primer segmento que no tiene efectos. Y lo estoy reproduciendo a 1/8 de la resolución. Pero es que vamos, ni así es capaz de reproducirlo de forma decente. Y en este caso el problema no es el procesador ni el tipo de almacenamiento, son los 8 GB de RAM que no son suficientes para muchas tareas. Hay mucha gente que dice que este portátil es perfecto para estudiantes, pero que yo sepa, los estudiantes no solo utilizan Safari o Word, utilizan muchos otros programas dependiendo de la carrera. Y mira, sé que a muchos no les va a gustar lo que diga, pero hay otros portátiles con Windows que te darán un mejor rendimiento. Y para que veas de lo que te hablo, te quiero dar 2 referencias. La primera es de Maxtech, un creador de contenido que comparó el MacBook Neo con otros portátiles con Windows con 16 GB de RAM. El SSD, pues, es mucho mejor en todos los demás. En la prueba de Figma, el Neo fue el peor. Y hasta al navegar entre diferentes pestañas del navegador que creerías que iba bien, pues puedes ver cómo es siempre el más lento al cargar la página web. Lo que es curioso porque había sido el mejor en el test de speedómetro. Otro vídeo que también creo que deberías ver es el de Just Josh, donde muestra cómo el Neo no es capaz de reproducir su vídeo en Premiere, mientras que en un portátil con Windows pues lo hace perfectamente. Este último creador prueba un montón de portátiles y yo como suscriptor, ¿sabes? Es alguien a quien confío, porque ya te digo, yo no soy un experto en la materia, yo no pruebo cientos de portátiles al año. Mi especialidad son los teléfonos y en este vídeo pues estoy compartiendo contigo mi opinión, porque es un poco diferente a la que he visto en redes sociales en los últimos tiempos. Sí, este portátil, el Neo, es genial. Para estudiantes de preparatoria, perfecto, pero a partir del momento en que lo quieres para algo más, los 8 GB de RAM son algo complicados. Porque para empezar, creo que la versión con el lector de huellas y 512 GB de almacenamiento es la más adecuada. Pero por $700 que te costará si no eres un estudiante, ya encuentras el MacBook Air M3 o hasta el M4 con 16 GB de RAM. En España, por ejemplo, esta misma versión de 512 GB de almacenamiento la compras por 800 €, pero en Amazon España ya te pillas el MacBook Air M4 por 826. Y si me pones a elegir, pues la decisión es clara, porque ganarás en prácticamente todos los apartados, desde la pantalla, los altavoces, el teclado, los puertos y también en el rendimiento. Puedes ver como en Geekbench el M4 con 16 GB de RAM es mucho mejor, principalmente en multicore. Juegos como Cyberpunk la diferencia también es muy notable y si trabajas con programas como Blender, pues la diferencia es abrumadora. Me gustaría poder mostrarte más benchmarks, pero vamos, mi Neo ni siquiera fue capaz de terminarlos. Todo esto para decirte que el MacBook Neo es genial si estás buscando un portátil para tareas básicas. Y sabes, para muchas personas es suficiente, pero si quieres trabajar,
¿sabes? O si te vas a pillar la versión de 512, mejor vete a por el MacBook Air M3 con 16 GB de RAM o el M4, ¿sabes? Con la salida del M5, este ha bajado de precio y, en mi opinión, es una mejor opción. Pero bueno, esa es tan solo mi opinión y si tienes una distinta o me quieres decir algo y si ya has probado el NIO, por favor, házmelo saber en los comentarios. Nos vemos en el próximo. Chao, chao.